Padre Lauro y el Padre Florencio, que siguen todavía un poquito malitos de la garganta. Ponemos en manos del Señor también todas las intenciones que ustedes tengan en su corazón, y quienes nos acompañan en esta transmisión, también ponemos en manos del Señor todas sus intenciones. Vamos con humildad a prepararnos convenientemente a esta celebración eucarística, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo
Oremos. Señor, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Conceda a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua como acequias. Señor, danos siempre de tu agua. Tú preparas la tierra para el trigo, riegas los surcos, aplanas los terrenos, reblandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. Señor, danos siempre de tu agua. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia. Están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Señor, danos siempre de tu agua. Los prados se visten de rebaños, de trigales los valles se engalanan. Todo aclama al Señor, todo le canta. Señor, danos siempre de tu agua. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera, con seguridad e impaciencia, la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo
esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar. Al ir, iba arrojando la semilla. Unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinas y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oyen ni entiendan. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y ha tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, les llega el diablo y le arranca lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan
los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y las seducciones de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Hay una frase muy bella de San José Marelo donde dice: no son las grandes ideas las que transforman el mundo, sino los grandes caracteres. Y pone algunos ejemplos. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte, que en su época justamente pues conquistó prácticamente toda Europa. Y es que si nos ponemos a pensar un poquito, las buenas ideas son algo común de todos nosotros. Todos tenemos de repente muy buenas ideas. Es más, todos podemos tener muy buenos propósitos o ideas incluso brillantes y geniales. Pero de tener una buena idea a llevarla a la práctica, a poderla cumplir, o de tener un buen propósito a poderlo cumplir, o de tener una buena resolución a que realmente se haga realidad, pues ciertamente hay un gran espacio. Es más, una pregunta así un poquito personal: ¿cuántos de ustedes llegaron a cumplir los propósitos de Año Nuevo? A lo mejor muy poquitos, ¿verdad? Y es que verdaderamente podemos tener muy buenas intenciones, muy buenas ideas, muy buenos propósitos, pero si no se ejercitan, si no se ponen en práctica, pues no quedan más que en una buena idea, en una buena sugerencia, en una buena intención. Y decía un refrán: de buenas intenciones está tapizado el camino al infierno. Porque si no se pone en práctica lo que debemos de vivir, pues ciertamente no va a servir de nada. Y en ese sentido, la palabra del Señor este domingo a mí me invitaba a pensar un poquito acerca de la diferencia de este terreno. ¿Por qué la semilla, que es exactamente la misma, produce fruto en un lugar y en otro no llega a producir fruto? Y me pongo a pensar que ciertamente, pues si el terreno era así, todo cercano, pues no podía haber mucha diferencia en la composición del terreno. Lo más seguro es que todo el terreno fuera más o menos de la misma composición química, vamos a llamarlo de esta forma. Tampoco era como que, ¿sabes qué? Aquí llueve más que acá, porque si todo estaba cerca, si la semilla no podía caer demasiado lejos, recibían la misma cantidad de agua, recibían la misma cantidad de sol. Pero ¿por qué un terreno sí produce y otro terreno no produce? Yo pensaba un poquito. Yo creo que simplemente es por la dedicación al trabajo que se le hizo, tanto para preparar el terreno como después para que lo pueda cuidar y produzca fruto. Es decir, vamos a pensar un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre el terreno donde se produce fruto y donde no? Por ejemplo, menciona, unos granos cayeron en el camino. Y el camino de aquel entonces, sabemos, pues no era una carretera, era simplemente una vereda. ¿Y cómo se hacen las veredas? Todos han caminado en el campo, me imagino, ¿verdad? ¿Cómo se hacen las veredas en medio del campo? Pues simplemente son espacios, son pequeños como corredores donde todo el mundo pisa. Y a fuerza de pisadas, a fuerza de tránsito, la tierra se hace dura. Simplemente por eso no puede entrar la semilla. Pero ¿qué tal si alguien hubiera agarrado un azadón y se hubiera puesto justamente a aflojar toda la tierra de la vereda? La semilla pudo haberla recibido verdaderamente y a lo mejor ese camino producía fruto. Vamos a pensar, el segundo lugar dice, cae por ejemplo entre las piedras. Ahí sale rápido porque la tierra no era honda, es decir, tenía lo suficiente para producir. Pero las piedras no se lo permiten. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera dedicado tiempo a quitar todas esas piedras que estorban? Pues verdaderamente hubiera producido fruto ese terreno pedregoso. Otras semillas caen entre los espinos. Y si alguien hubiera arrancado esas plantas, esas malas hierbas, esos espinos, para dejar justamente la tierra preparada, ¿qué hubiera sucedido? Pues hubiera producido fruto.
Y en ese sentido nuestra vida es exactamente igual. A veces nos podemos tener un corazón bien duro a fuerza de golpes, a fuerza de decepciones. El camino se hace duro a fuerza de pisotones. Y el corazón se puede hacer duro a fuerza de desilusiones y de golpes también. Pero no tiene por qué permanecer endurecido. Se puede aflojar. Puede justamente llegar a producir fruto independientemente de la mala experiencia. A veces nos llenamos de piedras que son nuestros errores y tropiezos que no nos dejan crecer. Todos tropezamos con las piedras, ¿a poco no? ¿Cuál es lo peor? Que a veces hasta le agarramos cariño a la piedra y caemos 1 y 1000 veces en el mismo error. No las quitamos, ahí las dejamos, es más, casi hasta las cargamos con nosotros. Cuando deberíamos de aprender de los errores para no volverlos a cometer, no para seguir cayendo en el mismo. Y justamente si aprendemos a quitar todos esos obstáculos de la vida, entonces podemos producir mejor fruto. De repente todos tenemos esas espinos en nuestra vida que son esas resquemores, esas falta de confianza en los demás por las malas experiencias. Dice el refrán, la burra no era arisca, la hicieron los golpes. Y así de repente podemos nosotros ser en ese sentido. Podemos tener esos espinos que no dejan que nadie se nos acerque. Nos hacemos huraños, pero no tienen por qué permanecer ahí. Podemos sacarlos de nuestra vida. Y sea aflojar la tierra, aflojar el corazón, sea quitar las piedras, quitarnos los obstáculos, los errores, sea quitarnos esa situación que no nos deja acercarnos a los demás, va a requerir sudor, va a requerir esfuerzo, va a requerir cansancio, va a requerir dedicación, pero va a producir fruto. Y justamente en ese sentido tenemos que entender de que todos podemos tener muy buenas ideas, pero no todos tienen el valor de poderlas seguir. Y nosotros, todos deseamos seguir al Señor, díganme si no es verdad. Todos deseamos tener una mejor amistad con Dios, díganme si no es verdad. Todos quisiéramos mejor saber nuestra religión, nuestra fe, nuestro catecismo, ¿o poco no? Pero ¿cuántos le dedican tiempo? Desgraciadamente, ahí está la diferencia y ahí está justamente la determinación que podríamos tomar. No importa cuánto fruto produzcamos, lo importante es que no dejemos de producir. No importa si es mucho o es poco, lo importante es que se produzca, porque esto significa que se trabajó lo suficiente, no solamente para recibir la semilla, sino para hacer que produzca. Y en ese sentido, si yo tengo muy buenas intenciones, si yo tengo muy buenos deseos, si yo tengo muy buena voluntad, pero no lo llevo a práctica, si no lo hago en obras que se muestren, ¿de qué va a servir? La fe se expresa con obras, decía la carta de Santiago. ¿Cuáles van a ser las nuestras? Vale la pena entonces que nos dediquemos con más confianza y con más empeño en preparar nuestra vida a ser buenos receptores de la palabra y a su tiempo producir los frutos que se esperan de nosotros. Vamos entonces a continuar nuestra celebración haciendo la profesión de nuestra fe común. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Que nuestras oraciones lleguen, hermanos, a la presencia del Señor, y que nuestros ruegos sean escuchados por aquel que escruta el corazón de todos. A cada petición vamos a responder: te rogamos, Señor. Pidamos la sabiduría del Hijo de Dios para que los que proclaman con fidelidad la palabra divina y para todos los ministros que sirven a la Iglesia. Te rogamos, Señor. Por Israel, el pueblo de la antigua alianza, por los cristianos separados de la Iglesia católica y apostólica, por los que no conocen a Dios verdadero, invoquemos al Señor, dueño de toda verdad. Te rogamos, Señor. Por los que viven lejos de su casa, por los encarcelados, por los débiles y oprimidos, y por los justos que sufren persecución, oremos a Jesús el Salvador. Te rogamos, Señor. Invoquemos con fe y devoción al Señor de la gloria, por la paz y la felicidad de los que ahora estamos aquí, huéspedes en la casa del Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo. Aumenta en nosotros el deseo sincero de acoger la semilla de tu palabra. Haz que esta simiente sea también sembrada en los surcos de toda la humanidad y que fructifique en obras de justicia y paz, para que se manifieste a los hombres la bendita esperanza de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concédele que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rogelio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos José Chávez Frías, José González Basaldúa, Feliciano Aguilar, Silvia Leticia Martínez, Salvador Sosa, Alfredo Leonel Delgado en su primer aniversario, Francisco Javier Gómez, David Alberto Cruz Medrano, Josefina Ortiz Martínez, 6 meses de su fallecimiento, Hugo Guerrero Reyes, José Ángel Cárdenas, Juan Alejandro Varela González, el primer año de su fallecimiento, Juan Trujillo Monsiváis, José Luis Huerta Ortiz, a 6 meses de su fallecimiento, Humberto Garza Quintanilla, Ana María Guevara Rodríguez, Antonio Cardona Montoya, Juan Gerardo Arredondo, Miguel Mario Sarabia Hernández, Juan Trujillo, Roberto Monsiváis, Demetrio Monsiváis, Santos Monsiváis, Juan Monsiváis, Aurora Melisa Torres Castillo. A quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te damos gracias por Claudia Victoria Guerrero. Te pedimos por las necesidades de las familias Morales Mendoza, Juan Basaldúa, Morales Rosas, Acevedo Morales, Basaldúa Medina, García Basaldúa, Teresa Reyes. Te pedimos también por la salud de Ismael García, Sarita Guerrero, María de la Luz, Mari, Sandra Ramos, Jesús Salvador Garza, Beatriz Martínez, María Marta Mendoza, Jorge Gerardo Juárez, Fernando Ríos, Yolanda Cantú,
Silvia Martínez Elizondo, Erika Marcelina Adriana, Juan Manuel Salas, José Miguel Grimaldo y familia, Alma Rosa López y Lupita, David Mendoza Rodea, y Pablo Pulillo. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, San José Marelo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, junto con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y confianza la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Jardín de Dios hay muchas flores, las rosas más hermosas que podamos imaginar, y el bien conoce a cada una de ellas, pues fuimos bien pensados, hechos
manos. De pronto vemos rosas especiales, cumpliendo la tarea encomendada por Dios, perfumar la tierra entera con el buen olor a Cristo por donde quiera. Y cuando una de sus rosas ha perfumado lo suficiente, la toma entre sus manos y se la lleva con él. Le dice: misión cumplida, ahora estarás conmigo, vistiendo en mi mesa por siempre conmigo. A todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales desde la intimidad de su hogar, los invitamos a realizar nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que el Señor sea su fuerza. Pueden ir en paz. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh María concebida sin la culpa del pecado original, San José nuestro protector, San José Marello, alabado sea Jesucristo. Pasen un feliz domingo. Mi fortaleza eres tú, Señor.